Lectura del libro del profeta Isaías. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono muy alto. Su manto se extendió por todo el templo. Había serafines a su lado, cada uno tenía 6 alas. Exclamaban unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al grito de estas voces, las puertas comenzaron a temblar sobre sus goznes y el templo se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, estoy perdido! Soy solo un hombre de labios inmundos, pero he visto con mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, que había tomado del altar con tenazas, y tocó mi boca, diciendo: tan pronto como esto tocó tus labios, tu culpa desapareció, y tu pecado es perdonado. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondí: aquí estoy, envíamelo. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Quiero recordaros, hermanos, el evangelio que os prediqué y que recibisteis, y en el que estáis firmes. Por él sois salvos, si lo guardáis como os ha sido predicado por mí. De lo contrario, habríais abrazado la fe en vano. De hecho, os transmití ante todo lo que yo mismo había recibido, es decir, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, quien fue enterrado, quien, al tercer día, resucitó, según las Escrituras, y quien se apareció a Cefas y luego a los 12. Más tarde se apareció a más de 500 hermanos a la vez. De ellos, la mayoría sigue viva y algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago y luego se apareció a todos los apóstoles juntos. Finalmente, también se me apareció a mí como a un abortivo. De hecho, soy el más pequeño de los apóstoles, ni siquiera merezco el nombre de apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Su gracia hacia mí no fue estéril. La prueba es que he trabajado más que los demás apóstoles, no exactamente yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es, en definitiva, lo que ellos y yo hemos predicado y eso es lo que vosotros creéis. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret, y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas detenidas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simao, le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y, desde la barca, enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ve a aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Simón respondió: Maestro, trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Pero, conforme a tu palabra, echaré las redes. Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes se rompieron. Luego hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron las 2 barcas hasta el punto que casi se hundieron. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. El asombro se había apoderado de Simao y de todos sus compañeros, por la pesca que acababan de realizar. También quedaron asombrados Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde hoy en adelante serás pescador de hombres. Entonces llevaron las barcas a la orilla, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Hoy, las lecturas que nos presenta la liturgia son una invitación directa y profunda a discernir nuestra llamada y vivir la misión que Dios nos confía.
Nos desafían a salir de nuestra zona de confort y a ahondar en la profundidad del misterio de Dios, permitiéndole transformar nuestra pequeñez en un instrumento de su grandeza. Comencemos con la gloriosa visión del profeta Isaías. Nos transporta al templo de Jerusalén, donde contempla la majestad de Dios sentado en su elevado trono. La sala se llena con el canto de los serafines. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ante esta visión, Isaías no siente orgullo ni presunción. Al contrario, siente su pequeñez e indignidad. ¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, Señor de los ejércitos. Isaías nos enseña una profunda lección sobre el encuentro con Dios. Cuando verdaderamente nos confrontamos con su santidad, nuestros defectos e imperfecciones se vuelven claros. Así como la luz revela cada mancha en un vidrio, la gloria de Dios expone nuestras debilidades, no para condenarnos, sino para purificarnos. Dios envía un serafín que toca los labios de Isaías con una brasa, purificándolo y preparándolo para la misión. Ante la llamada de Dios, ¿a quién enviaré? Isaías responde con valentía y humildad: Aquí estoy, envíame. Pasemos ahora a la segunda lectura, donde San Pablo escribe a los Corintios recordando el núcleo del mensaje cristiano, el Evangelio de la Resurrección. Pablo habla de Cristo que murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, apareciéndose a muchos, incluido él, que se considera el más pequeño de los apóstoles. Aquí, una vez más, encontramos la dinámica de la gracia de Dios. Pablo, perseguidor de la Iglesia, es transformado por la misericordia divina y enviado como apóstol a las naciones. Reconoce que por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me dio no fue inútil. Así como Isaías fue purificado por un carbón encendido, Pablo fue transformado por la luz de Cristo en el camino a Damasco. Ambos nos muestran que Dios no elige a los capaces, sino que fortalece a los elegidos. No busca la perfección, sino la disponibilidad. La gracia de Dios no solo nos transforma, sino que nos fortalece para la misión que Él nos confía. Finalmente, en el Evangelio de Lucas encontramos la narración de la pesca milagrosa, uno de los momentos más bellos y emblemáticos de la vida de Jesús. Pedro y sus compañeros pasaron toda la noche pescando sin éxito. Estaban cansados, frustrados y tal vez incluso dudando de su propia capacidad. Pero entonces Jesús entra en la barca de Pedro. Él transforma esa barca como un instrumento de trabajo en un púlpito para anunciar el reino de Dios. Después de predicar, Jesús hace una petición inusual: adentraos en aguas más profundas y echad vuestras redes para pescar. Piensa por un momento en lo que sintió Pedro. Era un pescador experimentado, sabía que este no era el momento ideal para pescar. Quizás hayas pensado: ¿quién es este carpintero que me dice cómo pescar? Pero, en un acto de fe y obediencia, responde: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero conforme a tu palabra echaré las redes. El resultado fue una pesca tan abundante que las redes empezaron a romperse. Pedro, asombrado, cae de rodillas ante Jesús y dice: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Como Isaías y Pablo, Pedro reconoce su indignidad ante la santidad y el poder de Dios. Pero Jesús no lo rechaza, al contrario, os llama a una misión aún mayor: no temas. Desde hoy en adelante serás pescador de hombres. Estas tres lecturas están unidas por un tema común: la llamada y la respuesta al Señor. Nos muestran que el encuentro con Dios nos transforma profundamente. No importa cuán indignos, imperfectos o limitados podamos sentirnos, Dios nos invita a participar en su obra de salvación. Él ve más allá de nuestras debilidades y nos fortalece con su gracia. ¿Pero qué significa esto para nosotros, aquí y ahora? Primero, estamos invitados a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Así como Isaías en el templo, Pablo en el camino a Damasco y Pedro en la barca, debemos estar atentos a los momentos en los que Dios se revela a nosotros, ya sea en el silencio de la oración, en el encuentro con los demás o en los desafíos. Nos enfrentamos. En segundo lugar, debemos responder al llamado de Dios con valentía y fe. Quizás Dios nos esté pidiendo que nos adentremos en aguas más profundas en algún aspecto de nuestras vidas. Puede ser en la reconciliación con alguien,
en el compromiso con una obra de caridad o en una dedicación más intensa a la oración y al estudio de la palabra. Es normal sentir miedo o inseguridad ante esta llamada, pero recordemos las palabras de Jesús a Pedro: no tengas miedo. Finalmente, estamos llamados a ser pescadores de hombres, proclamando el Evangelio con nuestras palabras y acciones. Pensemos en nuestro testimonio de vida como una red. Si vivimos con autenticidad, amor e integridad, podremos atraer a otros a Cristo, tal como lo hicieron Pedro y los demás apóstoles. Una metáfora que nos puede ayudar es la de la vasija de barro. En 2 Corintios 4:7, Pablo escribe: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que quede claro que este poder extraordinario viene de Dios y no de nosotros. Somos como vasos frágiles, pero Dios elige depositar el tesoro de su gracia en nosotros y nos usa como instrumentos de su obra. Pidamos hoy a Dios la valentía de responder como Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Que nosotros, como Pablo, nos dejemos transformar por la gracia de Dios y, como Pedro, obedezcamos el llamado de Jesús a echar las redes, incluso cuando todo parezca sin sentido. Cerramos con una oración. Señor, tú nos conoces completamente. Conoces nuestras debilidades, nuestros miedos y nuestras limitaciones. Sin embargo, tú nos llamas a ser tus discípulos. Danos el valor para decir sí a tu llamado. Purifícanos, fortalécenos y haznos instrumentos de tu paz. Que nuestras vidas sean una respuesta a tu amor, para gloria de tu nombre. Que salgamos hoy de aquí decididos a avanzar hacia aguas más profundas, confiando en la palabra de Dios y viviendo nuestra fe con valentía y generosidad. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.